Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más, suscríbete ahora. Como ustedes se estarán preguntando si han escuchado episodios anteriores de este podcast, yo no soy Jay Combes. Mi nombre es Rafael Bernard, soy el invitado de este podcast para esta ocasión y hoy vamos a tener una edición súper especial del programa porque en vez de que Joel Combes entreviste a alguien, yo lo voy a entrevistar a él. Vamos a tener una conversación muy interesante sobre su historia, de cómo él llegó a la persona que es, cómo él inició desde muy joven en el mundo de lo que es los multimedios y cómo él pasó por su tormenta creativa, su adolescencia creativa, cómo llegó a trabajar para grandes empresas de República Dominicana, cómo llegó a ser un gran docente y cómo llegó a ser uno de los fundadores del primer centro certificado por Adobe y Autodesk en el Caribe, SDQ Training Center. Joel, muchísimas gracias por tenerme en este programa y vamos a arrancar con la primera pregunta de una vez. Yo conozco tu historia, pero no la conozco, digamos, de una forma lineal. Yo sé que tú tuviste en AP, yo sé que tuviste clase en ciertos lugares, pero mi curiosidad es, Joel Combes, ¿dónde inicia a nivel creativo, a nivel académico? ¿Y cómo diablo terminando estuvo haciendo esta institución súper bacana de SDQ Training Center que es certificada por Adobe, Autodesk y el diablo? ¿Cómo llegamos de punto A a punto B? Tú acabas de preguntar dos cosas y las dos empiezan en lugares diferentes. Tú preguntaste cuándo yo empecé a nivel académico y también cuándo empecé a nivel creativo. Y esas dos cosas tienen muchos años de diferencia entre una y la otra. Ok, vamos por parte. Entonces, a nivel creativo, ¿dónde tú inicias? Yo creo que inicia desde pequeño que yo dibujaba. Pero una de las partes que más me impactó, a mí me impactó, yo puedo marcar el número de inicio de mi pasión por las artes visuales digitales, porque yo dibujaba en papel. Ajá. Y hacía escultura en barro y luego hacía tallado en madera, todo eso hasta los 14 años. Pero vi un programa de televisión que se llama ¿Cómo hicieron eso? Se llamaba, de los 90. Y en ese programa enseñaron cómo hacían fotomontajes en Photoshop. Estoy hablando de 1994. Obviamente, un programa de televisión a donde enseñan cómo quitan espinilla a la modelo, cómo les retocan el pelo o cómo hacen cualquier cosa parecida a Liquify en el 94, o sea, un año antes de Windows 95, para que te ponga en contexto. Todo lo que yo vi en televisión me parecía mágico. Entonces yo dije, wow, yo quisiera algún día poder hacer algo como eso. Yo ni siquiera podía saber el nombre del software ni nada. O sea, esto lo estaban enseñando en la televisión como si fuera un espectáculo. Ajá. Como truco de magia. Luego yo vi a alguien en el 95, 96 deformando letras en un programa llamado Corel. O sea, hasta el momento yo había utilizado la computadora y tú escribías y aparecían letras como si fuera una máquina de escribir, pero con una pantalla fancy. Las computadoras no parecían computadoras, parecían como otro tipo de máquina de escribir, porque todo lo que uno hacía era escribir. Y el DOS, todo era como mucha letra, era como un collage de letras, ¿verdad? Entonces, al yo ver a alguien deformando vectorialmente algo, eso me voló la cabeza. Y era un amigo de mi mamá y él tenía una imprenta. ¿Esto tú lo viste en persona? Y él hacía sus artes. Eso lo vi live porque lo visitamos a él en su casa. Y él estaba en su oficinita improvisada en su casa haciendo un volante o algo en Corel Draw. Y yo vi que él convirtió una letra a curva y le jaló una esquina y ya eso fue suficiente para que me volara la cabeza. ¿Cuántos años tú tenías aquí? Wow. Estamos hablando de 14 años, 14, 15 años. Qué ápero. Yo vi eso y estamos hablando de una época donde yo comencé a comentárselo a mis compañeros en la escuela y yo creo que yo le estaba hablando como si fuera un extraterrestre, de cosas que a mí me fascinaban pero que nadie nunca había visto. O sea, estamos hablando de una época donde nadie tenía internet, nadie tenía computadora en su casa y pensar en hacer gráficas en la computadora era una cosa como... no era lo habitual, eso no existía ni como carrera. Y yo como niño, inocentemente, le dije, mira, yo quiero trabajar contigo. Y él me dijo, pues mira, él parece que me respondió como le responden a veces a los muchachos, que le responden una cosa como por cortesía, pero como los muchachos no tienen ese filtro de... ¿qué te puedo decir? Ese filtro de entender cuando están siendo sarcásticos con ellos. Yo a él le respondí, él me dijo, mira, si tú haces un curso y aprendes Corel, yo te doy trabajo. Y yo me lo tomé literal. Le dije, comencé a buscar en el periódico, obviamente estábamos suscritos al periódico en mi casa y comencé a buscar cursos de Corel Draw y encontré uno por la Duarte y yo me iba porque yo cogía carro desde los 12 años, yo cogía carro público o antes.
11. O sea que yo encontré un curso y le dije a mami que sí, ok, y yo me iba por la tarde desde mi casa en Sabana Perdita hasta la Duarte, guagua, carro, todo, y cogía mi curso de Corel Draw en un instituto malísimo. Troteaste tu educación de Corel Draw, de diseño gráfico. El primer curso de diseño que tú tomaste fue de Corel y fue troteando, cogiendo carro público, como nosotros los simples mortales. Es correcto, de Corel Draw. Y el pana no estaba enseñando nada sustancial más que me dejaban como tiempo libre curiosear las herramientas, pero para mí eso era suficiente porque yo no tenía computadora, ni tenía Corel instalado, ni sabía cómo instalarlo. O sea, como que tener un lugar donde yo poder ir, que hubiera una computadora prendida con un software instalado que yo quiero aprender, eso era suficiente. En cierta forma, yo estaba aprendiendo de forma autodidacta, pero estaba yendo a un instituto porque el pana no estaba enseñando nada y él no sabía nada de eso tampoco. Él estaba haciendo pantalla ahí. No, era como de esos institutos que dan como muchas cosas que habían en los 90, que daban clases de inglés, con etiqueta y protocolo, y daba cursos de computadora también. Y ese curso de computadora se llamaba Corel, pero posiblemente el pana no era diseñador, ni entendía los conceptos vectoriales, ni nada. El pana sabía guardar, qué sé yo, y encontré el archivo en el escritorio. Que no se le pierda el archivo en el escritorio. Él sabría, no él, creo que él sabe abrir el programa, abrir el programa, hacer un cuadrado y guardarlo. Posiblemente hasta ahí llegaban su conocimiento. Ok. Entonces tú aprendiste el curso y fuiste donde te pana y le dijiste, mira, yo sé Corel, dame trabajo. Sí, y ahí me decepcioné porque me di cuenta de que él no estaba hablando en serio, de que yo tenía en ese tiempo tal vez 15 años o lo que sea, que él no podía contratar a un menor, que tal vez no me necesitaba. Él resolvía toda su vaina sin mí, pero ya el daño estaba hecho porque en esa misma academia estaba Corel instalado y estaba Photoshop 4. Yo utilizo Photoshop desde la versión 4, que estaba en el... Eso ahora está hablando de 1995-96. Tú estás usando Photoshop desde el 95. Por ahí, más o menos, que lo vi en ese instituto. O sea, como me dejaban curiosear con la máquina, cuando como que me cansaba de Corel, ya estaba instalado Photoshop y yo lo abrí y yo comencé a curiosearlo, el programa. Y ahí entonces se me abrió la mente de darme cuenta de que estos dos programas, tanto uno de bitmap como otro de vectores, como que podían lograr cosas similares, pero que la lógica era tan diferente. Ahí yo comencé a curiosear con la lógica de cómo piensan la computadora para lograr gráficos. ¿En qué momento tú dices, esto me gusta, yo quiero trabajar de esto, pero no solamente eso, sino que quiero estudiar esto profesionalmente? Yo quiero ganarme la vida con esto. Todo eso pasó de una forma exageradamente, ¿qué te puedo decir? De una forma accidental, porque ya yo tenía esos conocimientos y puyaba y logré que me compraran una computadora en la casa y esto, y yo comencé con el mismo pana a tener los programas y yo lo utilizaba eso como hobby. Pasé de que unos fotomontaje, pasé un esto, pasé cosas, pero no tenía impresora, no había internet para mandárselo a nadie, o sea, como que no había output. Y tampoco había input, porque si tú no tienes un escáner y no tienes internet, las maneras de cómo tú metes imágenes a tu computadora son limitadas. Y si tú no tienes internet y no tienes impresora, y la forma como tú sacas esos gráficos, o sea que básicamente era el placer de hacer cosas y que se quedaran en la computadora. Ok. Porque sí. Y cosas limitadas porque tampoco tiene un banco de imágenes. Después conseguí una cosa como en carta y cosas así. Diablo. Que tenían clipar. Pero los clipar eran vectores, principalmente, no banco de imágenes. Tampoco. O sea que para trabajar el Photoshop siempre era muy limitado. Siempre el Photoshop era más ilustrando o creando efectos que retocando imágenes realmente, porque no había imágenes que retocar. Entonces todo eso era jugando. En el momento que yo terminé estudiando esto fue por accidente. Y el accidente fue porque todo esto me estaba pasando. Yo estaba en primero de bachillerato, en octavo, en séptimo. Ya entiendes, yo no estaba pensando en estudiar absolutamente nada. En primero de bachillerato... Wow, espérate. Porque normalmente a esa edad los adolescentes tienen una presión de que yo en 3 años salgo de la escuela, tengo que estar pensando que voy a estudiar. Tú no tenías esa presión, tú estabas en tu fiebre. Yo no tenía esa presión, yo tenía una alta confusión porque a mí me gustaba mucho las matemáticas y yo incluso daba clases en una sala de tarea de física. O sea, a mí me gustó la matemática a nivel de que yo disfrutaba el álgebra, disfrutaba la física, disfrutaba cualquier cosa que tenía que ver con esos cálculos. O sea, que tal vez yo no me visualizaba como un artista en ese momento. ¿Ya entiendes? Y escribía, yo escribía poesía y esto y lo otro, y también me identificaba con la literatura. Ya desde esa edad, del primer bachillerato, 15, 16, 14 años, tú estabas como navegando en varias aguas multifacéticas. Y estaba en la iglesia
y estando en la iglesia yo cantaba en la iglesia y me invitaban en lugares para cantar en la iglesia con pistas en cassette, que uno buscaba la pista y la dejaba en el lado A o en el lado B para que cuando te llamen a cantar, tú le dices al pana que ponía el sonido, mira, pon esa pista en el lado A para que empiece. Al DJ de la iglesia. Y cantaba. Y llegué a predicar también en público. ¡Wow! O sea que yo a mis 14 años estaba coqueteando con ser orador, con ser cantante, pero también estaba coqueteando con las matemáticas y estaba coqueteando con la literatura. Por lo tanto, en el espectro de las cosas yo estaba navegando en ese tiempo y estaba cogiendo un curso de tallado en madera, de escultura, en Infotep. O sea que por un lado las artes eran escultura nada más. Coqueteaba en mi casa con el diseño gráfico como hobby, pero estaban pasando todo ese universo en paralelo de cosas. Ok. ¿No me entiendes? Pero hasta ahora por tu mente no había pasado en ningún momento el pensar en diseño gráfico o publicidad. Como estudiar, no, ni siquiera yo sabía que eso era una carrera, pero una tía mía me dijo, mira, yo creo que tú deberías terminar tu carrera. Yo tengo facilidades para darte una beca para que te vayas para Rusia a estudiar. Wow. Pero para darte esa beca, tú tienes que terminar en una escuela pública. O sea, tú no puedes haberte graduado de un colegio privado. Hasta el momento yo había estudiado en un colegio privado todo el tiempo. Buscando escuela pública encontré un politécnico, que era el Politécnico Santa Ana. Entonces ese politécnico tenía 8 especialidades: informática, música, artes gráficas, bla, 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 bla. Por aquí. Y yo apliqué y caí en música. Porque era la única que estaba vacía. Pero como todo el desorden institucional que hay, el primer día de clase estaban diciendo, ¿de qué taller tú eres? ¿De qué taller tú eres? ¿De qué taller tú eres? Y yo desde el primer día, yo estuve en el aula de música, pero cuando preguntaron si hay alguien aquí, porque como que yo no tenían muy claro quién se inscribió en qué cosa el primer día de clase, en ese politécnico, yo dije, yo soy de arte gráfica, y me puse en la fila de arte gráfica y me quedé ahí y yo dije, apúntense en ese papel lo que son en la lista, porque tal vez como que no tiene la lista oficial, y yo me autoapunté en artes gráficas y eventualmente ya como que se asentó en los libros así y nadie nunca se dio cuenta de que yo originalmente estaba en música. O sea que yo terminé haciendo mi bachillerato en artes gráficas. Esa es una de las anécdotas más dominicanas que yo puedo imaginarme a nivel de educación. Una loquera. Apúntense en esa hoja con un lapicero. Entonces ya yo estaba autoapuntado en el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Al estar en un taller de arte gráfica, eso me invadió. Porque yo pasé de estar en una escuela normal de la que uno se va a las 12 del día hasta en una escuela que uno se va a las 3 de la tarde y come allá y desayuna allá porque te dan el desayuno. Era un politécnico y público. Y entonces ahí, después de las 12 del día o de las 11 de la mañana, no sé de qué hora era, las clases dejaban de ser de matemáticas y sociales y las clases eran de taller. Ok. Y tú estabas una semana siendo diseñador gráfico y estabas en el salón de diseño gráfico. Otra semana tú estabas en el taller de impresión con las máquinas de imprenta, imprimiendo literalmente papel de imprenta. Ok. De hecho, la segunda semana no era esa. La segunda semana era fotomecánica. Uno estaba en un taller de fotorrevelado. Ya. Donde agarraba los artes y lo convertía en planchas y negativos y toda la vaina para que sean las planchas que utilizaban en el departamento de impresión. En la tercera semana uno se la pasaba imprimiendo lo que los otros muchachos en la semana pasada habrían hecho en el área de fotomecánica. Y cuando se imprimía todo, había una cuarta área, que era la cuarta semana, que se llamaba terminación, que era donde si era un libro, se encolaba, se pegaba, se refilaba con una guillotina, si era un volante que se grapaba, que esto, que lo otro. Y nosotros yo me pasé mis 2 últimos años de bachillerato rotando los diferentes roles de las artes gráficas. Yo rotaba en el rol de diseñador, en el rol de preprensa digital, que no era digital, era preprensa mecánica, totalmente manual, impresión, offset en este caso, y terminación de papel, obviamente, todo papel, el mundo era de papel. Todo eso en una escuela pública. Todo eso en una escuela pública que sigue funcionando. Es el taller de arte gráfica que está en Gualey, no solo una escuela pública, eso está en Gualey, que tú salías de ahí y había gente matándose a machetazos afuera. Esa escuela era como un oasis, como un santuario metido en el lodo. Eso es Santa Ana. Eso está equipado muchísimo mejor que el currículum de publicidad de la UAS. En muchísimas formas. Yo creo que el Santa Ana está a un nivel por encima de algunas universidades aquí, sí. O por lo menos estaba en ese tiempo. Wow. Y el equivalente a eso, yo creo que nada más hay 2 politécnicos, no sé si me equivoco, en el país que tienen un nivel como ese. Está el Salesiano y ITESA. O sea que si tú ibas a estudiar arte gráfica, tú podías estudiar en ITESA o en Santa Ana. De hecho, yo creo que ITESA, no sé si tenía mejor preparación o no, pero tenía más equipos, es lo que yo creo. Porque ITESA sí funcionaba como una imprenta real que cogía trabajo
externo y lo daba. Entonces, cuando los estudiantes rotaban en las diferentes áreas, estaban rotando con trabajos reales. Estaban haciendo como internships, básicamente. Como si fuera como que estuvieran en un internado ahí de ayudante de cada una de las áreas. En el caso del Santa Ana, nosotros sí llegamos a hacer trabajos reales. O sea, el cartón de notas a donde ponían las notas de nosotros, lo diseñé yo en freehand. Y después estuvimos participando en la impresión. O sea, la papelería interna del Politécnico la diseñábamos nosotros, el que le tocara en ese momento estar en el departamento de diseño. Y ¡qué se cool! hacía... O sea, ustedes no solamente aprendían ni tenían la práctica, sino que tienen cierta experiencia laboral. En cierta forma de sobre experiencia laboral, porque nosotros estábamos haciendo trabajos reales. O sea, los cartones de notas son miles de cartones de notas y hay que imprimirlo, tiene que quedar bien. Entonces hasta ahora pasamos de un muchachito de 14, 15 años que estaba haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Luego se va a este Politécnico donde ahora sí realmente aprende cosas de diseño y de publicidad. ¿Cómo pasamos entonces allá todo decir, esta es la carrera, me voy a meter a esta universidad y voy a estudiar diseño gráfico y publicidad? Ya como carrera. Por yo haber estado coqueteando con el diseño gráfico previamente a entrar al Politécnico, desde el día 1 que yo entré se notó que yo entendía cómo funcionaba el departamento de diseño gráfico y los demás no. Muchos de ellos no le habían puesto la mano en la computadora nunca o lo que sea. Mis compañeros, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo que hice fue, ahí trabajaban con freehand. Yo lo que hice fue transportar rápidamente los conceptos como es vector de freehand, de Corel a freehand. Y no pasó mucho tiempo que yo armaba ahí maratones. Y como yo era un estudiante nuevo, también yo era muy tímido de interactuar socialmente y a veces en los recreos, de los 2 recreos que había, me quedaba en el taller de diseño gráfico puyando la computadora. Me era más atractivo quedarme trancado. Ahí eres tu fiebre. ¿A qué tú vas a salir dándote golpe con unos muchachos? Pero lo que terminó pasando es que eso yo comencé a crear una tendencia y otras gente comenzaron a hacerle skip al recreo y se quedaban conmigo. Otros fiebrú. Y nosotros comenzamos a hacer maratones de quién hacía logo más rápido. Qué cool. Como nuestro challenge era ver quién podía utilizar el programa sin ir a ningún menú. O sea, era como quién se aprende todos los shortcuts del programa, así entero. Todo para hacerlo por el teclado. Era como la bacanería entre nosotros. Como no teníamos internet en ese tiempo, lo que agarrábamos eran las páginas amarillas. Las páginas amarillas, para los que no lo saben de este tiempo, de esta generación, el directorio telefónico venía en páginas blancas y páginas amarillas. Las páginas blancas eran letras nada más y la página amarilla también tenían los teléfonos comerciales, aparte de los números de personas, pero los comercios podían pagar por un anuncio. Por lo tanto, página por página, era un festín de todos los logos de toda la compañía de tu ciudad. Lo que uno ponía en Google antes de que negocios cerca de mí que son pizzerías, eso era la página amarilla. Tiene una sección de pizzería. La página amarilla, básicamente tú encontrabas de que pizzerías y estaban todas las pizzerías del país. Obviamente para encontrar el número telefónico, que era algo relevante en ese tiempo, saber el número telefónico de un lugar. Nombre, dirección y teléfono, creo. Nombre, dirección y teléfono. Y los que pagaban más tenían un anuncio de un cuarto de página, de media página, depende de las columnas, ¿tú entiendes? Entonces nosotros encontrábamos los logos y el lema era como abrir la página amarilla en cualquier lugar, que yo te señale un logo random y ve si tú lo puedes hacer en qué tiempo. Qué y cool. Entonces esos challenges que nosotros hacíamos en las horas de recreo me abrió a mí en lo personal mucho la habilidad espacial. O sea, de ver las formas que están escondidas detrás de algo. O sea, de poder ver un objeto gráfico y descomponerlo en forma. Ok, esos son 3 círculos que están solapando, pero ahí están unidos 2, este pedazo, este es un outline, pero ese outline tú lo conviertes en curva, para después sacarle el borde externo, para esto tú lo cortas con lo otro, poder verlo todo de forma estructural. Eso también tú lo hiciste de forma intuitiva. Todo eso pasó intuitivo, pero también pasó por la competitividad. O sea, el hecho de poder tener otros compañeros de trabajo, de estudio, que se estén interesando en eso también, y poderlo hacer a nivel competitivo, amigable, también te hace como que yo me soñaba con eso. Yo veía un logo, yo decía, mierda, ¿cómo yo puedo hacer eso más rápido que fulano de tal? O esto, un módulo de tal cosa. Si yo lo hago así, lo repito, nada más tengo que rotarlo y ya está hecho. Tal cosa es mejor hacerla plana entera y después rotarlo todo junto para que queden alineados.
tal cosa tiene tal línea guía, si yo lo alineo de esa forma lo hago más rápido. Tú pensabas en flujo de trabajo, tú soñabas con eso. Ya yo me soñaba con eso porque también recuérdate que si hay un mundo que tú no tienes internet, no tienes redes sociales y no hay en la televisión con los muñequitos de la tarde, las cosas que te pueden excitar a nivel creativo son muy pocas. Entonces, si tú viviste una experiencia chula haciendo un logo en la mañana en la escuela y no tuviste mucho más estímulo durante el día, tú podrías soñarte con eso en la noche. Digo yo, no sé, también soy un anormal, pero no es que tú tienes un flujo de estímulos, por lo cual tal vez tú te quedaste con ese estímulo bacano que pasó hace 5 horas y ya. No, pero eso pasa. Sobre todo para la gente creativa hay un punto donde tú encuentras esa cosa súper específica que te empieza a mover todo el engranaje en la cabeza de una forma tan rápida que no hay otra cosa que tú puedas hacer. Tú te la pasas ahí dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta. Y hasta que tú no te sientes en la computadora con un lápiz y papel en la mano y te pones a hacerlo, tú no puedes pensar en otra cosa. Y luego ese rush del hacerlo, ni siquiera el resultado, el hacerlo, que es lo que te da esa emoción. Al final te queda como el orgullo como de, quedó cool, quedó bien. Pero mientras tanto, esa adrenalina de estar haciéndolo, y man, en ese mundo competitivo que tú creaste, tiene que ser una experiencia súper chula. Yo nunca he hecho algo así y ahora tengo la súper curiosidad de encontrar a alguien de que con quién me dime, quién edita este video más rápido, quién hace esta animación más rápida o algo por eso estaría súper cool. Eso te lleva a otro nivel, porque en ese tiempo, o sea, por eso fue que nos comenzamos a aprender todos los shortcuts, porque el que comienza a ir a un menú, a buscar una opción, está perdiendo el tiempo. Pero si tú sabes cómo se hace todo, o sea, como que también había una cierta arrogancia de que yo puedo utilizar el software con todas las herramientas quitadas. Porque los monitores eran de resoluciones bajitas, ¿ya entiendes? Ajá. Si tú tienes toda la ventana afuera, tu espacio de trabajo se achica muchísimo. Entonces, si tú puedes hacer las cosas que están adentro de la ventana sin tener que abrir la ventana, tú también tienes la ventaja de tener el espacio de trabajo más limpio. Estamos hablando de que eran monitores que ni siquiera eran HD, tal vez, qué sé yo, 4 y pico, 720, no sé. O sea, piensa... Como mucho. Como muchísimo. Piensa que estamos hablando del 1998, 99. No, estamos hablando realmente en esta época, estamos hablando ya de 2001, 2002, 2003. Hasta el 2002, más o menos, estaba pasando eso. Ah, ok. Fue antes del inicio de la era HD. Todavía los monitores eran 4:3, no eran rectangulares todavía. Los monitores eran 4:3, efectivamente. Ok, entonces eso fue la fiebre de la escuela, pero ahora sí, ¿en qué momento tú dices seriamente, yo me voy a meter a la universidad, voy a estudiar esto? ¿Y cómo tú te decides por la carrera? Mira, no me decido por la carrera tampoco. O sea, todavía acabo mi bachillerato en artes gráficas y todo ese aparataje era para conseguir la fucking beca del culo que nunca me fui. No, eso me quedé también con eso. ¿Qué pasó con eso? O sea, yo me salí de mi escuela normal, en mi colegio normal, que era privado, de que tuve toda la vida, para irme a una escuela pública que fue esa... atrae la beca. Ese politécnico, pero todo eso era tras de tener cierto tipo de notas para poder tener la beca para Rusia que me prometió mi tía si terminaba en una escuela pública. ¿Y conseguiste la nota? ¿O...? Conseguí la nota y me ofrecieron la beca y me llamaron para la beca y la beca era para... Oye, en la entrevista me preguntaron, ¿de que tú sabías hacer arroz? Y yo, mira, yo no sé hacer arroz. Y comenzaron a preguntarme cosas como de gente dominicana, porque era de intercambio, era un intercambio cultural. Y dice, bueno, si tú conoces cultura dominicana, tú vas a exportar cultura dominicana. Pero yo como que parece que estaba como muy bajito en nota de cultura dominicana. esa clase no me la dieron. Yo estaba ocupado haciendo la clase de cultura dominicana. Entonces, pero dijeron, mira, está bien, tú aprendes en el camino. O sea, que no me tomaron eso en cuenta porque tus notas hablan por ti. Mira, las opciones que tenemos no me gustaban ninguna, pero la única que puedo recordar es que era técnico en reparar vaina médica. Como vamos a poner que se dañó una máquina de radiografía, como un técnico electrónico especializado en aparato médico. Eso suena como que deja mucho dinero y tú nada más trabajas como 2 veces al mes. Coño, si yo a lo mejor le hubiese llegado a lo que me estaban ofreciendo, me hubiese ido para Rusia a hablar a ruso y trabajara 2 veces al mes y fuera millonario. Sí. Pero yo le dije que no. Okay, que no me gustaba eso. Me dijeron, pero mira, es una oportunidad para aprender el idioma, para viajar, que sí o qué. De yo haber sabido lo heavy que viajar, conocer otra cultura, a lo mejor lo hubiese hecho, pero yo la rechacé, la beca. Tu cabeza estaba en otro mundo. No me llamaba la atención en ese momento, como que ponerme como que eso me daba como taller con muchas piezas, arreglando vaina, pero yo no me imagino que... Ajá. O sea, arreglar aparato médico. Le dije que no. Y no me fui. Entonces, ¿cómo llegamos a una universidad dominicana a tú estudiar lo que tú querías estudiar? Entro a hacer una vaina vocacional en APEC.
Oh, ok. Para que me digan más o menos qué cosas, porque todavía me llamaba la atención la arquitectura, la ingeniería, y me llamaba la atención un saco de cosas que eran regadas por el espacio. Buscaste dirección, buscaste guía espiritual. Me hacen el test y el test sale igual de ambiguo que como estaba en mi mente. Me dice ella, mira, la orientadora, estudia lo que tú quieras, porque aquí tú apareces con habilidad de matemática alta y habilidad de artística alta y habilidades de tal vaina alta y mucha vaina rara que normalmente no están juntas. Entonces, si esta tuviera alta y esta tuviera bajita, yo te digo que estudie ingeniería. Si esta está bajita y esta está alta, te digo que estudie tal cosa. O te doy recomendaciones. Pero como quedó esto, quedó una prueba totalmente ambigua. O sea, esto no devuelve ninguna recomendación desde nada. Haz lo que tú entiendas. Y si eso no te satisface, después hace otra carrera en el futuro. De otra cosa, o de otra cosa, o de otra cosa. O sea, haz lo que tú entiendas. Como si eso no costara dinero. Como haz lo que tú quieras. Y si eso no funciona, agarra la otra. Y si no, agarra la otra vaina. Y si no, a otra vaina. Realmente, justo saliendo de la prueba nacional de cuarto de bachillerato, una gente me dijo para que le cubra unas vacaciones en un centro de impresión. Y yo fui y duré de una vez 3 meses ploteando vaina, imprimiendo esto y diseñando. Le cogí como el gustico al diseño gráfico. Y entonces una vez mi tía, que se dio cuenta de que yo no cogí la beca, me dijo, mira, ella era editora en su saeta. Oh, eso responde a una gran duda que yo tenía existencial de cómo tú llegaste a Entonces ella me dijo, yo tengo un amigo que trabaja en el departamento de arte para que te hagan una prueba a ver si te dejan trabajando. Yo fui, hice la prueba y ellos justo estaban en ese momento en su saeta en la transición, en el 2002, que fue hice la prueba a final del 2002, de que tenían todo el departamento donde todas las artes funcionaban a nivel manual y estaban queriendo migrar que las artes comiencen a funcionar a nivel digital. ¿Tú lideraste esa migración? Yo caí como anillo al dedo porque yo tenía muchos empleados de toda la vida que estaban acostumbrados a un workflow 100% manual. Entonces el director, estaban cambiando de director porque el hijo del dueño de toda la vida había venido de España y estaba medio liderando la compañía y quería nuevas ideas. Mira, en España los libros todavía hay cosas que la hacen digital aquí y vamos a hacer esto aquí. Entonces es en ese momento donde yo llego casi como a abrir un departamento. En cierta forma yo llegué a un espacio que no existía hasta el momento que yo llegué. Qué cool. Yo entré a una empresa bien grande y estaba un poco fuera de lugar. No solo fuera de lugar, sino también con un poco de recelo de las personas que ya estaban ahí haciendo ciertas cosas de cierta manera, porque tú sabes, eso podía atentar hasta con su empleo. Claro. O los metía en la presión a ellos de que tenían que meterse en esta nueva ola digital para hacer lo que ya tenían mucho tiempo acostumbrado a hacer de otra forma. Entonces, de su saeta, ¿cuánto tiempo tú duraste? Y entonces ahora sí, ¿cómo tú llegas a la universidad? 2 años. Lo que pasa es que su saeta, wow. en su saeta básicamente yo exploré mis habilidades de diagramación, porque diagramé libros, una cosa que yo no había explorado hasta el momento, diagramar, hacer un multipágina de muchísimas páginas. Mis habilidades de ilustración tuve que apoyarla porque estaba ilustrando tanto manual y después se escaneaba y tenía que colorearlo en Photoshop. Y no solo colorear, o sea, trata de hacerte la idea. La gente no se imagina el volumen. Un libro de un niño de primero, segundo, tercero de primaria, ¿cuántas ilustraciones tú crees que tiene? Un viaje. Un viaje como ¿qué número tú te imaginas? 300 ilustraciones. Tú estás muy cerca, 300 a 400 ilustraciones. Sí, porque eran como mucho 200 páginas el libro y cada página pero por lo menos una página tiene una, 3 y 4. Una 3. página tiene 3 y 4 a veces. Ajá, y piensa que es el de lenguaje, pero está el de matemáticas y el de sociales y el de naturales. Y piensa que tú tienes que hacer en un año tú tienes que hacer todos los libros de Kindle hasta bachillerato que van para el año que viene. Piensa a nivel de volumen de ilustración, cuánto hay que hacer por día. Piensa en volumen. Dicen, este mes hay que trabajar todos los libros de primero de primaria y son 800, 1000, 2000 ilustraciones, no sé. O sea, una cantidad obscena. Eso me hizo a mí llevar lo que ya yo había trabajado en la escuela a un siguiente nivel. Cómo se trabaja a nivel velocidad a toda la vaina, a nivel zona franca, el diseño gráfico. Tú literalmente hiciste lo que muchos trabajos piden a nivel de meme. De yo quiero que tú tengas 17 años de edad con 3 años de experiencia y con una maestría. Yo tenía 17 años de edad con 3 años de experiencia. Sí, literalmente. Sí. Tú antes de llegar a la universidad, ya tú tenías experiencia profesional. Tenía 17 años de edad porque los primeros 3 meses me tuvieron que pagar por fuera porque no había cumplido 18. Me contrataron antes de cumplir 18. Y yo comencé a conocer cosas de Photoshop que en la universidad los profesores ni sabían. Por ejemplo, yo comencé a ver los actions en Photoshop desde la primera versión que trajo actions. ¡Wow! Tú empezaste a hacer macros y a hacer
hacer así, cosa automatizada. Sí. ¡Wow! Te voy a explicar por qué. Think about it. Yo tengo me tiraron una carpeta porque hasta ese momento yo no confiaba en que se ilustre directamente en la computadora. Por lo tanto, los ilustradores seguían haciendo su boceto a mano con su mesa de luz y las líneas negras se la daban con chinógrafo y marcadores. Y lo llamaban a un departamento para que un pana lo escanee. Y a mí me subían una carpeta o una memoria USB o lo que sea con las 300 ilustraciones numeradas que iban para ese libro. Y yo tenía que agarrar y llevarla a Photoshop y colorearlas. Pero el Photoshop es lento, estoy hablando del 2003. Entonces colorearlas a nivel que se vea como medio realista significa tú abrir la ilustración. En ese tiempo tal vez estaba en un formato rarísimo, ponerla en RGB. Para poderla colorear tengo ese layer, tengo que quitarle que ese layer no sea background, que sea layer normal. Ajá. Tengo que sacarle el fondo blanco para que se queden las líneas. Tengo que hacer un layer abajo. Tengo que poner un layer en el medio. ¿Ya entiendes? O sea, yo tenía que hacer, vamos a poner como 8 o 10 pasos antes de tirar el primer brochazo de color. Pero son 300 fotos. Es un maldito lío. Yo hice un action que abriera la foto, la pusiera en el formato que vale, quitara el fondo blanco, me preparara todos los layers, lo nombrara los layers y lo guardara como un PSD y me lo tirara en una carpeta. Entonces yo muchas veces en la mañana llegaba y le tiraba ese macro a la carpeta y el Photoshop era lento. Haciendo eso se echaba 3 horas, 4 horas. Tú te ibas a desayunar. O sea que yo podría estar a desayunar y haciendo coro y la máquina está ahí abriendo archivos y haciendo vaina. Yo no estoy coloreando nada, pero ya el hecho de que estén toditas en un PSD como va, hace que cuando yo la comience a abrir de una en una, empiezo al mambo de una vez. Y mapas, ellos sí comenzaron a confiar en que yo hiciera los mapas. O sea que, por ejemplo, que el mapa de República Dominicana, el esto, lo otro. Porque en ese tiempo ellos se los pedían los mapas al Instituto Cartográfico Dominicano. No había Google Maps. Pero tienes que pensarte que no había Google Maps, no había nada de eso. Y ellos decían, queremos un mapa de los ríos, de que yo qué vaina. Y se lo pedían y se lo mandaban como una gráfica grande y se escaneaba una vaina grande. Y yo le dije, mira, yo puedo hacer eso en freehand. Y yo puedo tener un mapa modelo y a ese mapa le monto las montañas, le monto los ríos, hago un mapa político, hago el mapa de los cacicazgos de los indígenas, hago todo arriba del mismo molde y te puedo hacer 30,000 millones de mapas. Cuando ellos vieron que yo pude haber hecho eso en los libros de cuarto de primaria con República Dominicana, me pidieron el mapa mundi. Yo luego hice todos los libros de bachillerato y yo diseñé en freehand América entero y después Europa y después el mundo entero. O sea, yo me sé literalmente el mapa del mundo porque lo tuve que practicar. Yo te puedo decir todos los países de América con sus capitales de arriba abajo. Con 17 años hiciste eso. Mira, yo te puedo decir que entre mis 18 a 19 o 20 años, que fueron los 2 años que yo tenía en Susaeta, yo hice desde kinder hasta el bachillerato varias veces entero. O sea, todo lo que yo no me aprendí en la escuela me lo aprendí en esos 2 años, porque yo tuve que leer literalmente todos los libros de la escuela de forma consciente y pausada para hacer ilustraciones, para hacer un gráfico, para hacer un esto. Pero ya a nivel laboral, no porque me iban a dar un examen ni nada. El examen es que esté bien. O sea, ese es el libro con el que van a estudiar la gente. Si tú lo pones mal escrito, va a estar mal escrito para los estudiantes. A nivel creativo, ¿cómo eso te llenó a ti el hacer ese trabajo en Susaeta? Él está bregando con mapas. A nivel creativo, eso se estancó. Eso llegó a un punto de excitación al inicio y se estancó muy rápido. Como al año ya todo era repetitivo y ya todo era cansón. Era un trabajo. No había prisa y ya. Sí. Y es por eso que eso me hizo migrar a otras áreas de las artes gráficas. Yo escuché un rum de que ellos querían una página de internet. Ya. Las compañías estaban comenzando a coquetear con el .com y ellos querían una página web y yo dije, coño, esa página web la voy a hacer yo. Yo no sé cómo se hace en la página web. Yo no tengo idea de cómo se hace en la página web, pero esa la voy a hacer yo. Ese es el joseo creativo. Yo quiero hacer algo, no sé cómo hacerlo, voy a aprenderlo. Sí. Mientras lo hago. Y mientras le digo a ellos que yo sé de eso, porque me van a dar una responsabilidad. Para darme esa responsabilidad porque yo sé de eso. Hay un cierto engaño ahí, pero un engaño sano. Hay un total engaño ahí. Yo le estoy diciendo a ellos, mira, yo puedo hacer esa página web, pero yo no puedo hacerla. Y ellos me enseñaron unos modelos y los modelos incluían unos menús en Flash. Vamos allá. Ya otro nivel Flash, animación Flash. Yo le digo a ellos, mira, yo puedo hacerte todo lo otro, que es la parte de HTML y CSS. Yo no lo sabía hacer, pero ya yo tenía cómo lo iba a averiguar. En la universidad había un panita que sabía de eso y yo le dije que yo le iba a pagar por hora para que él me enseñe. ¿Cuánto me cobraba la hora? Y que yo iba para la casa de él y que él me enseñe. Pero el Flash no. Pero Flash yo no tenía quien me enseñe. Y yo le dije, mira, hay un curso en el ITLA. Si ustedes me lo pagan, ese curso, cuando yo sepa eso, ya yo voy a saber todas las cosas que ustedes necesitan para la página que ustedes quieren. Contexto rápido para la audiencia que no sepa. Cuando estamos hablando de HTML y CSS, estamos hablando de lenguaje de programación y diseño de páginas web. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de Flash y Macromedia Flash, era una versión muy antigua de un programa que nos permitía hacer animaciones para web.
muchas caricaturas y animaciones de los 2000 al 2010, 2012 fueron hechas en Flash. Y todo eso tú lo aprendiste, la programación y el diseño de página web con este pana, y Flash y la animación lo aprendiste en el ITLA. En el ITLA, es correcto. Entonces en el ITLA yo comencé a ver un mundo nuevo. Mielquina, el diseño gráfico se puede mover y se puede escribir código a cosas que están animadas y con diseño gráfico. Tú lo puedes hacer interactivo. Todavía en la actualidad no hay un software para mí equivalente a lo que significó Flash para mí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de eso también. Un software en el que tú te puedas mover diseñando de manera free con unos vectores que parecen como de goma. Unos vectores que eran todavía más elásticos que lo mismo de Illustrator, de Freehand o Corel. Unos vectores que tú lo podías tratar casi como si fueran bitmaps. O sea, tú hacías un vector y le llevabas un pedazo así. O sea, eran como de masilla. Eran vectores, pero eran como medio bitmap. Era una vaina rara. Es un software de animación muy artesanal, de cierta forma. Era un software yo lo consideraba de diseño también, porque tenía tantas herramientas de diseño que tú podías diseñar ahí mismo, hasta cierto nivel y que quede bien. Sí. Tú podías diseñar ahí, podías animar ahí, pero lo que me volaba la cabeza es que tú podías crear interactividad, programar. O sea, yo te veo que on click tal cosa, go to, aunque sí o qué vaina, no sé. Todo ese tipo de cosas era el primer coqueteo. Era como un indicio de programación, de navegar en el timeline y cosas como esa, que sí. Me reventó mi mente. Que contesto rápido también. Flash sigue existiendo, pero la suite de Adobe se llama Adobe Animate ahora. Y que casi no se usa. Porque... No, créeme que se usa. Créeme que se usa, pero para la animación un poquito más mainstream. Por ejemplo, yo conozco personas que siguen animando en Animate, pero no lo exportan desde Animate. Exportan una secuencia de imágenes y ya la trabajan en After Effects en un software de edición. Pero la gente sigue dibujando y sigue animando frame por frame y con transición y todo dentro de Animate. Todavía lo siguen usando. Pero ya no para web. Para web obviamente no. Ni para web, ni para juego, ni para CD interactivo y cosas como esas que se utilizaban en ese tiempo. El caso es que cuando yo aprendo medianamente Flash, tú sabes, súper básico, en el ITLA, hago la página web de ellos. Y la página web incluía todo, HTML, Flash, todo. Yo tenía como backup al profesor que me dio clase de Flash, que de una vez lo agregué a Messenger. Tú sabes, el antecesor de toda la vaina, el WhatsApp de ese tiempo, pero que no estaba en el teléfono. Ajá. Todo el mundo estaba conectado con eso, pero pegado a la computadora. Y al otro pana que me enseñó HTML y CSS también lo tenía en WhatsApp a cuarta. Yo me quedaba a cada rato que esto no me sale, esto no va a funcionar y estoy jodido. Y hay que falta una coma, un punto, que no lo escribiste bien o lo que sea. O que el navegador no es compatible, que en ese tiempo había mucho tiempo de inestabilidad. Lo viste en Explorer, lo viste en Safari, ese código no funciona en ese. Mira para arriba, mira para abajo. Había mucho de ese tipo de cosas en ese tiempo. El salto real termina pasando por haber hecho esa página web. Ese fue el verdadero detonante que abrió la caja de Pandoras. Que tú dijiste, de esto que me voy a dedicar. No, yo no lo dije. Me pasó por accidente también. Hago la página web y estoy coqueteando con un mundo nuevo. Ya no solo estoy ilustrando y diagramando, sino que por un tiempo me sacaron de ese mundo de ilustrar y diagramar y estoy medio programando, pero diseñando para un navegador, medio animando, o sea, estoy animando y programando. Pero al mismo tiempo eso es diseño. Y optimizando imágenes. Estoy viviendo un mundo nuevo, pero no tengo compañeros de trabajo. O sea, que estoy viviendo un mundo nuevo y estoy aislado en ese mundo nuevo. Nadie le puedo preguntar del que está al lado mío que me ayude. No hay un Google todavía en el 2003, 2004. Es como picando piedra a ciegas. Entonces, como a los 2 o 3 meses de yo haber hecho la página web de la compañía, 4 o 5, no sé, recibí una llamada de quien era el profesor que me dio clases de Flash, que era dueño de una compañía de multimedia, de una publicitaria emergente. Una publicitaria que solamente se dedicaba a hacer material interactivo. En ese tiempo, toda la publicitaria hacían cuentas, pero solamente le llevaban trabajo o para hacer producciones de televisión o de radio, o para hacer cosas que iban a terminar en el periódico o una revista. O sea, era o diseño para impresión o directamente video o audio. Tú vas para los 21 años y tú no has pasado por la universidad todavía. Estoy entrando en mi primer cuatrimestre en la universidad y ya me estoy mudando de una compañía de diagramación. O sea, tengo mi primer año, segundo año en la universidad. Pero ya me estoy mudando de una compañía que nada más hace libros y estoy en el mundo de editorial, pero me está llamando alguien para que comience a trabajar con ellos en un proyecto que era ya innovador. Se llamaba Canoa Interactiva. Y para mí es la primera publicitaria dominicana que estaba especializada en desarrollar productos multimedia, juegos, página web y cosas como esa. Por lo tanto, esa publicitaria era como el outsource de las demás publicitarias que no tenían personal interno
que programaran, ni que animaran, ni que hicieran ningún material interactivo. O sea que nuestros clientes eran las otras publicitarias que nos estaban subcontratando para hacer cosas para sus clientes, que ya comenzaban a pedir tener sus .com, su banner publicitario en la otra página de aquí, etcétera, etcétera. Wow. Y en ese plazo que tú tuviste en la universidad, que solamente para que la audiencia sepa, ¿en qué universidad y qué carrera fue la que tú terminaste? En APEC, la carrera de diseño gráfico que también era su segunda promoción. ¡Wow! O sea, esa carrera no existía en el país y APEC fue una visionaria y creó esa carrera y yo estaba apuntándome en el segundo grupo que empezó de ahí. O sea que los profesores que estaban dando esas materias, la estaban dando muchos de ellos por primera vez en su vida y ellos estaban averiguando qué hacer con su vida con ese pensum y todo. Eso no estaba asentado todavía. Todo eso era a nivel experimental. Y cuando tú saliste de la universidad, que tú te graduaste, que feliz, que todo el mundo bim bom bam, ¿cómo tú llegas a decir, ok, yo he pasado por todo este proceso creativo, he trabajado para X, Y y Z cantidad de empresas sin siquiera pisar la universidad? Aclarando, porque eso me parece a mí muy cool. ¿Cómo tú llegas a decir, tú sabes que lo que yo he aprendido yo quiero compartirlo? ¿Cómo tú empiezas a dar clases en lugares, por ejemplo, como el ITLA? La primera clase pasó directamente en el ITLA. Al irme a trabajar para Canoa Interactiva con Wilson Soto, que me llevó para allá, fue mi profesor en el ITLA y uno de los propietarios de la publicitaria. Wilson, comenzamos a crear una amistad y camaradería, tanto laboral como de amistad. Y a través de él, que fue mi profesor en el ITLA, yo logro tener contacto de cómo entrar a dar clase en el ITLA. Pero yo estoy dando clase en el ITLA, todavía yo no he salido de APEC. ¡Wow! Yo estoy siendo estudiante de APEC y estoy dando clases en el ITLA. O sea, si había pasos que saltarse en esta vida, en la forma tradicional de trabajar, tú te lo saltaste todito. Yo me volé muchísimo paso, por eso yo estaba en el ITLA dando clase a los 21 años. Qué cool. Pero ¿a ti realmente te nacía dar clase? ¿Eso es algo que te apasionaba? Mira, yo creo que yo estaba dando clase todo el tiempo, porque cuando se quedaban los compañeros míos en la escuela, que se quedaban conmigo en los recreos, como ya yo conocía a Corel y esto y lo otro, en cierta forma yo estaba queriendo enseñar. Era una forma de compartir lo que te gustaba. Yo creo que tuve todo el tiempo enseñando y en el ITLA ya lo encontré como vocación. La docencia la encontré como vocación en el ITLA. Cuando tú empezaste a dar clase ya a estudiantes, ¿tú no te viste reflejado en esos estudiantes como que iban al ITLA? Como de, yo tuve ahí aprendiendo Flash y te nació como de la boca el corazón de decir, yo quiero que este tipo aprenda. De verdad que sí, yo tenía demasiada pasión. Estar en el ITLA para mí fue algo visceral porque yo siempre he estado corriendo con respecto al aprendizaje y yo me encontraba que toda la cosa, todo lo que tenía que ver con la escuela y todo, iba como medio en cámara lenta. Sí. Como, mielquina, este libro de historia, estamos dando un capítulo por semana. ¿Por qué damos un capítulo por semana? Ese libro de historia pudiéramos acabarlo en un mes y dar el otro. O sea, como si la escuela estuviera configurada como en cámara lenta. Tú te apuntas en un curso de inglés y se tardan las 3 primeras semanas con el verbo to be como en cámara lenta. Como si todo el mundo estuviera corriendo en cámara lenta. Y yo decía, esta vaina no está bien. Sí. Deben de haber otras formas de aprender, más creativas, más esto, más lo otro. Y yo renegaba del sistema educativo, tanto en la escuela, la universidad. Yo sentía un poco de desprecio de la forma como estaba construido. Y el hecho de como que caer en un lugar a dar clase era como que de repente yo dije, mierda, de todo lo que tú te has quejado toda la vida, de todo lo que tú has dicho que está mal hecho toda la vida, ahora tú te enfrentas, ¿cómo tú lo vas a hacer que sea bien? De tanta mierda que usted ha hablado, de que todo está mal, ahora te toca a ti hacerlo, pues hazlo bien entonces. Entonces tú agarras y encuentras esa vocación sobre la educación. De anécdota rápida, no creo que nos dé tiempo de hablar eso en el podcast hoy, pero ahí fue donde tú y yo nos conocimos. Porque a pesar de que tenemos una historia muy similar, cuando yo fui al ITLA becado, un chamaquito, tenía como 10, 11 años, tú estabas dando Flash y tú fuiste el primer curso que yo tomé en el ITLA. Mira, oye una cosa, tú tenías una edad que puede que tú no te recuerdes de ese primer día que tú fuiste al ITLA. Pero ese primer día que tú fuiste con tu abuela evangélica, sí, yo sí me recuerdo porque yo era un adulto y tú eras un niño. Yo me acuerdo la primera clase de Flash que tú diste. Tú no enseñaste a nosotros yo no estoy hablando de la primera clase. Yo recuerdo que tu abuela fue a registro y le dijeron que no te podían apuntar porque tú tenías cierta edad. ¿Tú estabas ahí? Yo estuve ahí ese día. De tu vida, que tú no te recuerdas, de tu propia vida, que te la voy a recordar yo a ti. Tu abuela te llevó porque tu mamá no podía ir ese día porque era de día y era en horario laboral. Ajá. Y a tu abuela, que a lo mejor no tenía mucha destreza en ese tipo de cosas, en registro le dijeron, mira, ese niño no lo pueden apuntar, pues ese niño tiene como 12 años, 13 años.
y aquí no se aceptan de esa edad. Yo tenía 11 años. Chiquito y gordito. Ahora tiene como 6'4" de estatura y eres flaco y bacano, pero en ese momento tú eras chiquito y gordito. Y pelú, con un saco de cabello. Igual que ahora, pero más, por todos lados. El caso es que tu abuela joseó por ti. Sin tu abuela, tú no tuvieras historia como la tiene ahora. Eso es verdad. Ella insistió y le dijeron, mira, es que no se puede apuntar porque él es un niño. Aquí se dan clases a adultos. Él no va a encajar. A lo mejor él no tiene el nivel. Sí, él hace muchas cosas en la computadora. Y tú te querías apuntar en una clase que era de Flash. Oye, y la muchacha de registro le dijo, mira, si el profesor lo acepta, podemos darte un chance. Entonces, te mandaron para un aula que yo estaba dando clase en el ITLA. De Flash específicamente, en el segundo piso, el aula C, la primera. La doña con el seguridad tocaron la puerta, me jalaron afuera. Ella me explicó el caso. Yo no me acordaba Yo de te eso. veo a ti, un tiguerito de 11 años. Me dijo, él sabe hacer muchas cosas. Yo lo veo que él está en la computadora todo el tiempo, pero ella no sabía ni siquiera venderte. Ella ni entendía lo que tú hacías. Ella no sabía. ¡Wow! Oye, él tiene su computadora y él sabe hacer muchas cosas en la computadora y él es educado. Si usted lo acepta, no lo queremos tener en la casa porque es que él está en la casa, no tiene cómo aprender más nada ya. Oye, y yo le dije, déjame ver lo que él ha hecho. Tú tenías una memoria USB. Yo la puse en la Mac del profesor del ITLA. Y yo tenía un par de animaciones. Habían unas animaciones como de Mario y animaciones de palito. Como de esos muñecos de palito peleando y cosas como esa. Y yo estaba enseñando ese día precisamente a los estudiantes eso. Y yo le dije, miren, ese muchacho de 11 años, yo te presenté ante los estudiantes. Le dije, miren, lo que ustedes están aprendiendo hoy, que le está dando lucha, ese niño de 11 años lo hace empírico y solo. Qué desgraciadito tú eres. A un viaje de gente vieja, ponerle que pasaba el... Tú eres más. No, para que le dé vergüenza, coño, y se pongan en eso. Miren, ese niño. Le dije, doña, mire, lo que yo estoy enseñando hoy, ese niño se lo sabe. Me dijo, pero acéptelo en la clase, que él algo aprende. Y yo, mira, lo que yo estoy enseñando hoy, él se lo sabe. Pero usted entonces le da permiso. Digo yo, sí, dígale. Y a ti te apuntaron en el ITLA porque yo di el permiso de que te apuntaran en el ITLA. Tú me cambiaste la vida y tú no lo sabes. Porque tu abuela hizo esa diligencia por ti. Wow. Tu abuela pudo haber sido un ñame y decirle, no se puede apuntar. Pues no se puede apuntar. Espera la guagua de las 6, se va, le dice a tu mamá, no se puede apuntar, vamos a esperar que esté más grande, y no te apuntan. Wow. Tu pipeline de línea de vida con la multimedia empezó a los 11 años porque tu abuela intercedió por ti. O sea, nosotros después en un podcast tenemos que hablar de eso porque esa historia también está muy loca. Pero sí, yo conocí a Joel precisamente en el ITLA dando Flash, lo cual se me hace muy curioso. Porque tú aprendiste Flash en el ITLA. Ese profesor tuyo te jala para trabajar en otro sitio y te pone a dar clase en el ITLA. Tú me enseñas en el ITLA igual Flash y luego tú abres un centro de educación donde tú me pones a mí también a dar clase. O sea, es como un culto de gente multimediática que se van jalando y van jalando más gente. Sí, yo podría decir que Wilson me hizo una iniciación al mundo multimedia y a lo mejor yo te hice una iniciación a ti al mundo multimedia y a la docencia. Totalmente. Porque posiblemente tú diste clase en SDQ como de manera formal por primera vez por mí y posiblemente entraste a tomar clase formal de multimedia a los 11 años por mí también. Totalmente. Mi primer curso serio en el mundo audiovisual fue contigo. Y mi primer clase de forma seria de cualquier cosa fue contigo también. Mi percepción contigo desde que te conocí a los 11 años fue de admiración y de envidia. Yo dije, coño, qué adelantado este tiguerito a esa edad. Y yo empecé tardísimo, de que a los 14 años, joder, de que con Freehand. Hazme el favor. Y este tiguerito está haciendo animaciones en Flash a los 11. Si yo hubiese empezado a los 11, estuviera volando en un cohete ahora mismo. Yo pensaba como, mierda, qué privilegio tiene una persona de haberse iniciado en el mundo audiovisual tan temprano. Eso pensé yo de ti, desde ese primer día. ¿Tú sabes a qué edad yo topé Flash la primera vez? No me imagino, porque si a los 11 años estaba haciendo eso. A los 7. Coño, que ya yo me encojono contigo, ya vamos a dejar esta mierda aquí, vamos a pagar esta vaina. Qué maldito tiguerito está a los 7 años puyando con Flash, ni haciendo nada. Eso va a ser un chisme para otro día, pero vamos a volver a la historia. Tú agarras y das tu clase en el ITLA, trabajas un montón de sitios. ¿Cómo llegamos a tú crear el primer centro certificado por Adobe y Autodesk? Déjate de Dominicana, del Caribe, tengo entendido. Es correcto, donde estaban dando cursos certificados, que era el único sitio donde estaban un diploma de Photoshop y tenía el logo de Adobe arriba, diciendo que Adobe te certificaba
que tú eres un mundo, que tú sabías de eso. ¿Cómo llegamos a ese punto? Lo primero que tengo que corregirte es que no es una creación mía. Eso fue una idea. No, fue en conjunto. Fue una idea en conjunto. Y el germen de esa idea ni siquiera era nuestro. El germen de esa idea lo trajo un profesor que cambió la dinámica en el ITLA. Hasta ese momento teníamos 1 o 2 años dando clase en el ITLA. Yo y Jorge, que yo había empezado, que eso no lo tratamos, no lo hemos tratado aquí, pero cuando yo salí de Canoa Interactiva, yo renuncié para poner mi propia compañía de cosas multimedia a lo mismo 21 y me asocié con un compañero que conocí en la universidad que se llama Jorge Espinal. ¿Tú conoces a Jorge de la universidad? Jorge estaba en la universidad porque Jorge casi había acabado la arquitectura y se encojonó con la UAS y cogió parapé. Y Jorge, aunque me lleva un poco de edad, empezamos como quien dice juntos la carrera. Qué no cool. porque tuviéramos la misma edad, sino porque él ya tenía casi una carrera entera hecha y la soltó en banda y empezó a hacer otra carrera en otra universidad y ahí coincidimos. ¡Wow! Por lo tanto, Jorge para mí era un genio, es un genio en vida. Lo es. Él de todo lo que yo quería aprender, ya él tenía años de experiencia. Yo quería comenzar a programar en ActionScript y él era programador en ActionScript y en 70,000 lenguajes. Yo quería comenzar a coquetear con el 3D y él hacía años que trabajaba en Maya. De todo lo que yo veía como que era algo bacano e inalcanzable, él tenía un camino amplio recorrido. Incluso yo no entendía cómo funcionaba tener una compañía, registrar el nombre, esto, y él ya tenía una compañía registrada llamada MediaWorks. Y a la hora de nosotros asociarnos, porque ya yo estoy trabajando independiente, lo que yo hago es unirme a la compañía que ya él tenía hecha. O sea que nosotros comenzamos a hacer página web, sitio interactivo, juego y de todo, donde la dinámica era que yo me encargaba de la parte visual y animada y él se encargaba de toda la parte de infraestructura, de código y de otra cosa. Tú y Jorge, yo lo quiero mucho. Ustedes realmente me introdujeron a lo que es la animación y la programación en un mismo año, porque después del curso contigo tú me dijiste, ve y coge ActionScript para que aprenda a programar juego con Jorge. Entonces, de MediaWorks, ¿cómo saltamos entonces CDQ? Es que Jorge estábamos él y yo en paralelo. Teníamos como una doble vida. O sea, éramos profesores en algunos horarios en el ITLA, pero al mismo tiempo teníamos clientes y trabajábamos los trabajos de multimedia entre él y yo. Y estábamos trabajando remoto, como se trabaja ahora, pero hace 20 o 30 años. O sea, yo trabajaba cosas en mi casa, él trabajaba cosas en su casa y se unían. Hicimos una pequeña oficinita muy estrecha, chiquita, pero casi no íbamos nunca porque también teníamos la clase en el ITLA. Entonces cuando yo tenía clase, él no tenía clase y así. Y era como un centro de reunión, pero en la práctica la mayor parte del trabajo pasaba en su laptop, él en su casa, a donde sea que él esté, y en mi laptop, yo en mi casa o en el ITLA o a donde sea que yo esté. Usted era la empresa. Nosotros éramos la empresa. Entonces, Jorge me enseñó muchísimo, porque por Jorge yo aprendí que qué es lo que una factura con comprobante fiscal, que si tú no tienes cierto tipo de cosas no puedes acceder a cierto tipo de licitaciones, que como, o sea, yo comencé a entender cómo funcionaba operar, no a nivel de un freelancer, sino a nivel empresarial. Eso me abrió la puerta de poder hacer trabajos caros y trabajos buenos, o sea, aprender a cobrar dinero. Porque si tú tienes 21 años y tú nada más sabes hacer tu loguito y tu vainita y tú eres freelancer, tus únicas oportunidades son que otra persona te contrate para que tú hagas un trabajo, pero tú estás haciendo un trabajo por el que el otro cobró un viaje de dinero y ahí te está pagando solamente como obrero. Por Jorge yo me introduje a entender cómo tú podías abordar el trabajo de nosotros desde un punto de vista de empresario, no desde un punto de vista de obrero. O sea, contratar cliente y poder tener gente por debajo de ti que te colaboren para hacer cosas y ese tipo de cosas. A partir de ahí tú empezaste a ganar dinero serio entonces. Ya tú te sabías vender mejor. Claro, porque yo no podría decir que gané mal en los primeros trabajos que tuve, en la editora ni en la publicitaria. Yo me daba cuenta cuánto era el sueldo mínimo y yo sé que yo siempre ganaba 3 o 4 veces el sueldo mínimo. O sea, para mí, como un joven sin responsabilidad y nada, siempre me sentí cómodo con el dinero que gané. Pero yo comencé a amanecer, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, yo ganaba 14,000 pesos en la publicitaria. El sueldo mínimo era como 4,000 pesos en ese tiempo. O sea que el sueldo mínimo cabía ¿cuántas veces? Como 4 veces. Eso para mí era más o menos al ras, pero suficiente. Pero yo me di cuenta un día, yo comencé a amanecer a la idea de que por un sitio interactivo que ellos le estaban haciendo a Verizon, que lo estaba haciendo yo, diseñado, programado, todo lo estaba haciendo yo, ellos cobraron 200,000 pesos. Y a ti te dieron una mensualidad. Entonces yo dije, Braca, pero ese proyecto yo lo diseñé y yo lo animé y yo lo programé y cuando el cliente pidió los cambios, fui yo que lo hice y se entregó y yo hice eso en un mes y por esa cosa
A ellos le entraron 200,000 pesos y ahí me pagaron 14. Y yo estoy bien con 14. Yo vivo perfectamente mi vida bien con 14,000 pesos. Mi idea fue, si yo me salgo de ahí y consigo un solo trabajo cada 3 meses, tengo más que lo que tengo ahora. Y te fuiste de freelance. Esa fue mi idea. Yo dije, ok, con que yo consiga uno solo, yo ni siquiera aspiraba a conseguir un proyecto mensual. Yo dije, si yo consigo un solo proyecto cada 3 meses, tiene mucho 14,000 pesos adentro. Sí, mucho. Y yo renuncié, o sea que de ahí no me despidieron. Yo renuncié y me quedé en el aire. Yo dije, bueno, con esta liquidación que tengo, yo puedo vivir los próximos 3 meses. Era más o menos 3 veces los 14,000 pesos. O sea que la liquidación era como 30, como 45,000 pesos, algo así. Yo de hecho lo partí en grupitos de 14 y dije, yo me voy a hacer de cuenta que yo sigo ganando lo mismo y si yo no encuentro qué hacer con mi vida dentro de 3 meses, yo tengo que morirme y matarme. O sea, si yo no logro cómo encontrarle la vuelta, coño, 3 meses son 90 y pico de días para que yo no sepa cómo josear a un cliente, qué es lo que tengo que hacer para poder hacer una factura. O sea, yo tengo 90 días para yo poder aprender qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Y conseguí un trabajo. Mi primer trabajo fue una página web que necesitaba un poquito de base de datos, pero tú sabes, en XML y vaina de esa. Y yo le pedí ayuda a Jorge. O sea que yo realmente renuncié de la publicitaria a bregar mi vaina yo solo. Yo no sabía que me iba a asociar con nadie. Y le pedí esa ayuda a Jorge y Jorge me ayudó de una forma tan heavy, tan bacana. Qué cool. Hicimos una química tan heavy. Yo dije, coño, pero ¿por qué yo debería estarme matando haciendo esto solo? Si ya él tiene su compañía, vamos a unirnos. O sea que yo me metí en el branding de él y en la vaina que él tenía registrada. Y yo comencé a josear trabajo para que lo hagamos los dos. ¿Y cómo entonces esa química de trabajo, sumada a la vocación de educación, germina en crear SDQ Training Center? No iba a germinar nunca en crear SDQ Training Center. SDQ Training Center, el germen no es ni de Jorge ni de mí. El germen lo llevó un profesor que cambió la dinámica en el ITLA. ¿Ese era Luis Sosa? Luis Sosa cambió la dinámica del ITLA. ¡Wow! Wow, yo me es muy chocante que en orden me dieron clase los 3 los 3 que fundaron SDQ, porque Sosa me dio ingeniería de sonido en el ITLA. Es correcto. Sosa recién estaba llegando de unas maestrías, doctorado, no sé si un curso o a lo mejor no era nada. Mira, nunca me constó si él lo hizo, no hizo o lo que hizo, pero él vino de Inglaterra, de haber cogido una clase y él vino con la cabeza grande y lo recién contrataron en el ITLA. Y como cuando tú viajas y vas de vuelta a tu país, por ejemplo, tú vives en México. Cuando tú vienes para República Dominicana, tú te encuentras como todo diferente, el mundo cambió, porque tú pasas como de un ambiente a otro ambiente. Sí. Al haber estado en Europa, viendo lo que estaba pasando en la multimedia en Europa y lo contratan en el ITLA, él vino como trateado de su mente y con tanta idea nueva de lo que se pueden hacer, de por qué aquí no estamos haciendo esto. O sea, un reguero de inconformidades. Él decía, mira, tú ves los juegos de Need for Speed, hay tigueritos que le pagan por contrato, nada más por modelar los carros. Nosotros podemos hacer que los tigueritos aquí aprendan 3D y yo tengo los contactos para conseguir una gente en Inglaterra para que nos den a nosotros el juego y lo modelen aquí. O sea, él vino con pila de ideas. Sosa vino con la mente en otro planeta, y nos puso a nosotros rápido, porque nosotros ya estábamos en el ITLA en una especie de zona de confort, como heavy. Entonces él dijo, pero existen vainas que se llaman certificaciones. No solo él estaba poniéndonos rápido a nosotros como profesores, él estaba poniendo rápido a la gerencia también. El día. Este era el centro que sí, ok, aquí hay que certificarse y entonces de repente la gerencia, que es conservadora, no estaba en el voltaje que Sosa vino y él comenzó a generar conflictos e inconformidades con la infraestructura política, con la infraestructura burocrática y, tú sabes, del ITLA. No, y al ser algo gubernamental, las cosas se mueven muy lentas. Oye, él quería que todo eso que se formó en SDQ se hiciera en el ITLA. Y al él ver que eso no corría de esa forma, él registró una compañía llamada SDQ Training Center y él todo estaba gestando esa idea, pero cuando se metió en los requerimientos de Adobe se dio cuenta que para hacer un centro Adobe se necesitaba varias personas certificadas en múltiples áreas para que sea un grupo de profesores que armen Empezó eso. a la gente. Y es ahí donde él comenzó a decir, mielquina, con la gente que yo más sangre hago, con Jorge, con Joel y con otros profesores también. Él se hizo muy popular, pero yo creo que él hacía una química especial con Jorge y conmigo. Él creó su grupo de vengadores del ITLA. Sus Avengers. Y luego creó otros Avengers. Ahí. Él tuvo todo el tiempo creando múltiples Avengers. Que desde que pero salió SDQ, todos los estudiantes de educación continua del ITLA cogieron para allá. Es correcto. Se hizo una migración heavy.
nosotros movimos una parte de la masa para allá. Entonces, es Sosa el que dice, mira, vamos a crear este proyecto. Por pase esto tenemos unas ciertas etapas. La primera etapa es, hay que certificarse. O sea que yo no había considerado eso nunca en mi vida, eso de que de certificarse de todos los software. O sea, como que ¿para qué? ¿Quién observa eso? Nunca me lo han pedido por un trabajo ni nada. Y yo comienzo a certificarme en Photoshop, en Illustrator, en esto. Jorge se comenzó a certificar en toda la vaina que tenía que ver con web. Y él se comenzó a certificar en todas las cosas que tienen que ver con multimedia. Él se hizo la certificación en Premiere, en After Effects y que sí o qué. Y en Audition. Entonces era como que entre los tres cubríamos todas las áreas de la multimedia. Excúsame si me equivoco, pero entonces yo creo que el que dijo vamos a hacer eso pero con Autodesk fue Jorge, porque Jorge ya andaba apoyando Maya. Jorge comenzó las certificaciones de Autodesk porque él tenía su amor no solo por Maya. Jorge se enamoró originalmente de AutoCAD. Jorge es estudiante de arquitectura. Tiene que saber que originalmente, antes de bregar con este mundo de la multimedia, qué cool, lo de él era su AutoCAD y su cosa. O sea, que él está en el mundo Autodesk antes de estar en el mundo Adobe. ¿Ya entiendes? Sí. Y por eso su amor siempre fue con Maya. Además, Adobe no creo que tenga todavía ahora, un programa decente que sea Adobe, que vaina 3D. O sea... Lo único que tienen ellos es Substance Painter y eso fue comprado. Y ni siquiera son para crear 3D, son vainas para crear textura, para crear para pintar. No originalmente una competencia de 3D Studio, no una competencia de Maya, no una competencia de Rhinocero, no una competencia de Blender, no una competencia de Houdini, no una competencia de nada de esa vaina. Entonces tenemos a Capitán América, Iron Man y a Thor y crean ese Q-Training Center. Para más o menos condensar un poquito la historia, ¿cómo eso te afecta a ti creativamente? El hecho de tener el auge de una empresa educacional que, hay que decirlo, se volvió muy grande para lo que la gente tenía acostumbrado dominicana a ver en esa época. O sea, ustedes estaban compitiendo directamente con universidades, literalmente. De hecho, el modelo que nosotros llevamos para ese de Q-Training Center no era infraestructura del tamaño de las universidades, no era a nivel de espacio físico como las universidades, pero la percepción de las personas que van ahí sabían, concho, la calidad de la educación que se está dando aquí compite o supera lo que yo estoy recibiendo en universidades formales, incluso en el mismo ITLA, en Chabón o lo que sea. Porque básicamente se llevó un germen de hacer vaina de élite, de hacer cosas bien. Y no era como que simplemente lo que vendía SDQ era un diploma con un logo. Realmente tú salías aprendiendo de ahí. Más que lo que tú puedas conseguir en ese momento. No solo salía aprendiendo, sino que salía con el diploma de la certificación. No que estaba certificado por Adobe o Autodesk, pero si no salía con un diploma de un centro autorizado. Exacto. Y con la sensación de que quien te dio clase está autorizado por la marca, que para el estudiante decir como mira, quien me enseñó está autorizado por la marca y estoy en un centro oficial de la marca. Hay un control de calidad de la gente que hicieron el programa. Hay un control de calidad, o sea, no es Centu. No es que Centu esté mal, pero no es un lugar que está dando clases de informática abierta al público sin esos controles de calidad rigurosos. No es Centro Cuquicá, voy en carro público a la Duarte, fajarme a coger sudor y a ver. No fue donde yo aprendí Corel. No, efectivamente. Hay un programa de clase, hay exámenes, te puedes quemar aunque sea educación continua y no te damos ningún certificado, nada y eso. A nivel creativo, ¿cómo eso te afectó? El enfrentar el reto de tú tener toda esa gente en el centro y que tú tienes que hacer el Photoshop y ese reguero de programa. Es que eso fue otra fase de creatividad para nosotros, porque entonces formar una empresa desde cero junto a los muchachos implica ahora no solo hacer trabajo para clientes, implica es una marca y esta marca implica llevar gerencia de cosas, contratar talento, hacerle publicidad a la marca, pero al mismo tiempo nosotros no nos desligamos de ser profesores, preparar programas de clase, hacer videotutoriales, etcétera, etcétera. O sea, simplemente eso es otro nivel de explosión creativa para todos los que estábamos integrados en ese proyecto. Todo era un mundo nuevo y todo había que crearlo desde cero. Y crearlo desde cero sin marco de referencia, porque precisamente nosotros no queríamos ser como la universidad, no queríamos ser exactamente como el ITLA, porque recién habíamos salido de ahí, teníamos nuestras críticas internas de cómo eso podía mejorar. No queríamos ser como Chabón. O sea que nosotros también estábamos como buscando nuestro lugar en el mundo. No había otro centro Adobe o Autodesk aquí como para tú decir, mira, queremos ser como ese o no ser como ese. No había nada con qué compararlo. No. Estuvimos, o sea, fue un proceso de nosotros como equipo de estar encontrando nuestro lugar en el mundo, de cómo eso podía ser algo bueno sin saber con parámetros exactamente cómo se hace algo bueno. Y ya, por ejemplo,
acercándonos, por ejemplo, al punto más alto de SDQ, ¿cómo tú considerarías a nivel ya cambiando un poquito el chip, en vez de creativo de empresario, de tomar decisiones o de dar sugerencias como de nosotros podemos llevar a poner estos nuevos cursos o a introducir esta cosa nueva? Porque, por ejemplo, ya después ustedes empezaron a poner cursos de desarrollo de videojuegos. Me recuerdo que Jorge lo empezó con Unity. De cine, se dieron clases de cine, que tú diste clases de cine. Ajá. De escritura de guión, de rodaje, de esto. O sea, ustedes se mantuvieron en el área multimediática, pero expandieron muchísimo más allá de Adobe. O sea, todavía en SDQ están dando cursos de serigrafiado y cosas por el estilo, de manejo de drones. Yo te voy a decir una sola cosa que yo creo que permitió el germen que pasaran todo ese tipo de cosas en SDQ. Y es lo siguiente. Desde el principio nosotros teníamos claro, por nuestra misma experiencia, que la carrera de nosotros es más de la gente que son fiebrú que de los que tienen mucho título. Entonces, el approach de la universidad para contratarme a mí para una maestría es que yo tengo que tener maestría. No importa si yo soy fiebrú o si soy bacano en lo que yo hago, sino que yo tengo que tener un aval en titulación. Nosotros, una de las cosas que plantearon diferente en SDQ es: no me importa nada tu aval, nada. Es más, no haya estudiado nada. A mí me interesa que tú seas una persona exitosa y experimentada y fiebrú en lo que tú te dedicas, en lo que sea que tú te dediques. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros comenzamos a capturar talento con otro paradigma. El paradigma es: si tú eres una persona que está el día entero en tu trabajo creando páginas web y eres apasionado y habla de eso y eres una gente con una vibra heavy, nosotros te vamos a enseñar a ser profesor. Tú no tienes que ser profesor. Nosotros te vamos a enseñar técnicas de cómo ser profesor, porque ya tenemos el germen. Tenemos una gente que se dedica a eso, que gana dinero con eso, que es fiebrú con eso, que cuando se para enfrente de un público, le sale eso por los poros. Porque tiene la pasión ya instalada. Bajo ese criterio se reclutaron más de 30 profesores. Llegó a tener, no sé cuánto tenga ahora, porque ya yo ahora mismo no estoy participando en el proyecto. Pero en los tiempos donde yo estuve en el proyecto, llegó un momento a tener 30 profesores y para mí 30 gente élite, cada una en su área de competencia. Que tuviera o no título, eso es irrelevante. Para nosotros es irrelevante si tuviera título o no. De hecho, muchos de los títulos que ellos podrían tener importantes lo adquirieron en el mismo SDQ, porque nosotros comenzamos a incitarle que se comiencen a certificar de los programas y a darle material y a incitarlo y a motivarlo para que se certifique. Incluso, mira, yo te la pago, la certificación o lo que sea, para que los profesores también comenzaran a tener esos avales, que son los avales de nuestra área, porque para el área de nosotros las certificaciones tienen un peso más grande que las maestrías. Claro. Porque yo puedo hacer una maestría y no ser muy competente, pero si soy aplicado, yo la paso. Pero si tú no sabes, usted se quema en una certificación y la coge 100 veces y 100 veces se quema. Entonces la certificación tiene un nivel de exigencia que nosotros que hemos pasado por ese mundo entendemos que está por encima de los doctorados y la maestría. Oye, puede que me maten a mí por decir una cosa así, pero yo le tengo su respeto. Y hay muchas áreas, nosotros porque estamos en el área de la multimedia, pero hay muchas áreas donde las certificaciones ya superaron los títulos universitarios. Mi hermano, por ejemplo, se dedica a las redes, a la ciberseguridad y esto que lo otro. Y donde quiera que él va a trabajar, nadie le pregunta por su título de ingeniería, nadie le pregunta por nada de eso. Lo relevante es: mira, tú quieres esta posición, ¿cuáles son las certificaciones? Tiene que tener tal certificación y tal certificación. Eso le avala a la compañía de que usted es competente. Exacto. O sea, tú puedes ser ingeniero en sistemas, pero si tú no tienes una certificación de Cisco de redes para X o Y cosa, tú no vas a conseguir un trabajo en seguridad en redes. Por lo menos de Cisco. Hay certificaciones de Fortinet o de esto. O sea que también tú puedes especializarte y decir: no, yo estoy certificado en los productos de la compañía tal. Exactamente. Bueno, mira, nosotros teníamos como muchas cosas que queríamos hablar en este podcast, pero ya tenemos 1 hora y 20 minutos grabando. Vamos más o menos a dejarlo lo que sigue para la próxima. Nosotros tenemos ganas de hablar de cosas, por ejemplo, de eso que estamos hablando ahora mismo, de la utilidad de tener realmente una carrera en universidades, en comparación, pues sobre todo en las áreas técnicas, en comparación a tu certificarte. ¿Qué sería, por ejemplo, lo mejor para una persona que desde hoy en día quiere empezar una carrera en los medios artísticos, multimediáticos, desde cero? También habló un poquito del área de lo que tiene que ver del emprendurismo y sobre todo cómo la gente creativa que es tan multifacética puede como enfrentarse al área laboral y al mismo tiempo como tener esa satisfacción de trabajar en lo que le gusta.
La diferencia entre trabajar en algo que te deje dinero, a diferencia de lo que te gusta, cómo manejar los hobbies versus una vocación, una profesión. Todos esos temas se nos quedaron pendientes. Vamos a tenerlo otro día, pero por lo menos tuvimos la increíble oportunidad. Yo estoy hablando como si este podcast fuera mío. Tuvimos la oportunidad de conocer un poquito mejor, ahora sí, a quien es el dueño del podcast, que es Joel. Yo estoy fascinadísimo porque yo era una persona que yo quiero mucho hace muchísimos años. Yo no estuviera donde yo estoy si no fuera por él. Y tanto ustedes como yo hoy podemos aprender un poquito más sobre Joel. Joel, gracias por invitarme a tu podcast. Gracias por utilizar mi podcast para hacerme una entrevista. Esto fue una especie de emboscada. Me tiraste para adelante. Y yo no sé si habré dado algún verdadero código o no. Sí. Pero sí me gustaría que tal vez cualquier cosa que haya podido pasar en mi vida de cierta forma, que haya podido impactar a alguien, pueda servir como algún tipo de código para el que pueda necesitar, oye, cualquier cosa de la que hablamos aquí. Tú has afectado mi vida de una forma que tú no lo sabes. Incluso de forma en la que yo no lo sabía porque tú lo contaste. Y es de que, así como ustedes en SDQ contrataron personas fiebrúas con ganas de ser personas creativas, así como tú, muchacho de 11 años en el ITLA, tú lo jalaste y lo pusiste a dar un curso, eso da una enseñanza muy clara. Y es de que las cosas que se hacen bien, primero se hacen con pasión. Y segundo, que uno tampoco tiene que andar forzando en la vida con las cosas. Hay cosas que vienen por accidente, hay cosas que vienen por inspiración, hay cosas que vienen por amor. Pero si no hay esas ganas de crecer y esas ganas de tomar las oportunidades que te va dando la vida, de también darle oportunidad a otras personas en ese camino, uno no crece. Eso yo lo puedo tomar personalmente como un verdadero código, porque esa actitud que tú tuviste en ese momento me llevó a venir donde está, y eso me ha llevado a mí también a llevar a otros a que puedan seguir su camino creativo y ser un poquito más felices en esta vida tan azarosa que nosotros tratamos de navegar. En resumen, ese código sería, mira, si tú eres una persona fiebrú, apasionado, le decimos fiebrú aquí en República Dominicana, una persona apasionado por lo que sea que tú estés haciendo en ese momento, tú tienes una alerta para observar personas fiebrú a tu alrededor. Cuando varias gente fiebrú se unen, pasan cosas mágicas y maravillosas. Una persona fiebrú y líder que es capaz de capturar otros fiebrú y lo mete en un proyecto sin tanta burocracia, sin tanto título, sin tanta pendejada, simplemente identificando el talento bruto, pueden pasar cosas importantes. Gracias, Joel, por déjame robarme este podcast tuyo. Muchísimas gracias. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.